Buenos días a todos. Vamos a esperar 4 o 5 minutos para que se acabe de conectar todo el mundo y comenzamos el webinar de hoy. En un momento volvemos. A todos, vamos a comenzar el webinar de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa,
y quería daros la bienvenida a este webinar patrocinado por la empresa GoLive. GoLive es una empresa de consultoría tecnológica que ayuda a las medianas y grandes empresas a la optimización de sus procesos de transformación digital. El webinar de hoy lleva el título de 21 empresas y 13 países consolidados en tiempo récord. Creo que es un título muy explicativo de cuáles son nuestras necesidades, el camino hacia donde nos dirigimos y cuáles son nuestros nuevos objetivos. En esta época que nos está tocando vivir, nos está enseñando muchas cosas, nos está haciendo cambiar mucho nuestras rutinas de trabajo, nuestras formas de trabajar y nos está haciendo modificar a la fuerza determinadas prácticas. Sí que es cierto que también nos está enseñando muchas cosas. Nos está enseñando por lo menos a tener o maximizar nuestra imaginación y nuestra inteligencia para conseguir hacer determinados procesos pues en tiempo récord, con una limitación de recursos y también en un entorno en el que generalmente no solemos trabajar. Hay muchos aspectos de las finanzas que hasta el momento en el que comenzó la pandemia eran aspiracionales y que a raíz de la pandemia pues se han convertido en absolutamente necesarios y afortunadamente pues contamos con la tecnología para que nos pueda ayudar a conseguirlos. Hoy la empresa GoLive nos va a ayudar a ver cómo poder optimizar todo lo que es el proceso de cierre y de consolidación financiera, un proceso que se convirtió en absolutamente fundamental en el momento de la pandemia y que ahora mismo se apoya en dos aspectos básicos. Uno es el tema de tenerlo cuanto antes, el real time, y otro es el mayor o el mejor tratamiento de los datos de la información para poder obtener información veraz y poder tomar nuestras decisiones sobre información correcta. Para esto nos van a ayudar hoy en la presentación, por un lado, Juan Carlos Campo, que es Digital Transformation Specialist en GoLive y que nos va a hacer la presentación sobre las claves para transformar todo lo que es digitalmente el proceso de consolidación financiera. Y lo va a hacer apoyándose en una herramienta que se llama Profix, que nos puede ayudar mucho en todo lo que es el tema del cierre y la consolidación. Posteriormente, tendremos la presentación de un caso de éxito por parte de Ramón Bravo, que es subdirector financiero internacional del grupo Salesland. Yo ya no voy a ocupar ni un minuto más. Te pido, por favor, bueno, las preguntas que tengáis que hacer las haremos al final del todo y las podéis anotar a través de la página web de nuestra herramienta, vamos, del webinar. Como hacemos siempre y al final pues se las trasladaremos tanto a Juan Carlos como a Ramón. Os pido por favor que nos indiquéis exactamente a quién va dirigida la consulta. Juan Carlos, si puedes encender ya tu pantalla y tu micrófono. Correcto. ¿Ya veis mi pantalla? Hasta ahora mismo la veis. Lo que no te vemos es a ti, en principio. Correcto. Ahora, fenomenal. Bueno, pues te cedo el testigo. Buenos días a todos. Como os han comentado, somos en GoLive, somos una empresa de transformación digital. Nacimos un poco en el mundo de la empresa, no nacimos como consultoría y entonces entendemos muy bien cuál es la problemática de las empresas y la problemática a la que se enfrentan cuando digitalizan las compañías, con lo cual yo creo que es una de las claves de nuestro éxito, ¿no? Tenemos más de 700 proyectos en 30 países y nos ocupamos de una transformación digital global. ¿Eso qué quiere decir? Pues nuestra core, por decirlo así, sería la implementación de ERPs, Oracle y Edwards y Sage, pero luego todas las necesidades digitales que parten a través del ERP, pues desde control de gastos digitalizado por el móvil y automáticamente contabilizado, cualquier tipo de proyecto, ahora la consolidación financiera o reporting financiero, que es todo, veis, lo podemos incorporar, lo incorporamos y lo integramos de forma que se haga de la forma más digital posible y sin ninguna intervención o muy poca intervención humana.
Profix es uno de los programas que seleccionamos dentro de las necesidades que detectábamos en nuestros clientes. Cuando instalábamos un ERP, pues hay partes que los ERPs no cubren bien, o si lo pueden llegar a cubrir, pues esa base de desarrollos muy individuales y que no siempre funcionan y requieren un alto mantenimiento de IT posterior, etcétera. Entonces, buscamos entre todas las aplicaciones del mercado, aplicaciones que sirvieran para consolidación, presupuestación, reporting financiero, etcétera, que fueran pues, una mezcla, buscamos que fuera económica para el cliente, entra dentro de nuestros objetivos principales, que fuera fácil de mantener, que el cliente pudiera tener la gestión sobre ella, que no dependiera de IT ni de nosotros para luego desarrollarla y seguir haciendo desarrollos. Y dentro de esta encontramos Profix, que es una empresa canadiense, se fundó en 1987 y está 100% centrada en CPM, que es la necesidad Corporate Performance Management, que englobaría pues, presupuestación, reporting financiero, consolidación, etc. Es un software que han desarrollado un grupo de financieros y es para financieros y la verdad es que se nota mucho en el uso, ¿no? Un poco en Profix, pues lo que podríamos hacer, automatizar y controlar, pues sería presupuestos y planificaciones, informes y análisis, envío de informes y análisis, la consolidación y el cierre financiero. Tenemos también, bueno, luego os lo comentaré muy brevemente, también una parte de inteligencia artificial para aplicar a detección de fraude, errores, contabilizaciones duplicadas, etcétera. Y una parte muy importante de flujos de trabajo, que lo que nos permite es todas las tareas que hace Profix, establecerlas en un flujo, asignar responsables y controlar todo desde el propio Profix, ¿no? Controlar todo el proceso. Es una sola plataforma, toda la funcionalidad. No se vende, bueno, no es el caso, pero cuando adquieres Profix es una solución cloud, no requiere instalación, es muy sencillo de implementar y de empezar a trabajar. Y lleva en la aplicación, cuando accedes a la aplicación, tienes acceso a todas sus funcionalidades. Otra cosa es que dentro de las necesidades, pues en algún caso podemos implementar presupuestos, en otro reporting, en otro consolidación financiera, etcétera. Pero tenemos todas las funcionalidades dentro de la propia aplicación. En la parte de informes y análisis, podemos hacer cuadros de mando interactivos y personalizados. Se pueden hacer, por ejemplo, informes de KPIs para cuadros de mando muy completos, muy complejos, todos calculados automático a partir de una propia fuente de datos. Sería un poco, desde este punto de vista, un poco parecido al BI, pero con la ventaja de que aquí podemos juntar diferentes fuentes de bases de datos, podemos hacer que los informes se envíen a las diferentes personas con un control de seguridad para que nadie vea nada que no queramos que vea, etc. Sería como un BI especializado en finanzas, por decirlo así. Está integrado con Excel, Word, PowerPoint. Y los flujos de trabajo y la automatización, pues sería simplemente, pues en un proceso de presupuestos podemos definir, por ejemplo, cómo queremos, quién nos tiene que rellenar la información, cuándo le va a llegar el fichero con la información que nos tiene que rellenar, qué pasa si no la rellena, si se le envía email, si se envía una nota a su supervisor, etcétera. Podemos controlar las fechas, por ejemplo, y la ejecución de cualquier proceso. Esto es muy útil en los presupuestos en presupuestación, fundamentalmente, pero también los cierres, porque Profix nos hace una especie de calendario en el que nos va diciendo quién tiene que hacer qué y en cada fecha, y nos permite hacer un seguimiento. Consolidación y cierre financiero es otra de las áreas. Las consolidaciones, sobre todo en cuanto tenemos diferentes monedas y tipos de cambio, diferentes países, como sería el caso de Seisland, que hoy nos va a explicar un poco. Las eliminaciones, todos los procesos de eliminación de consolidación, eliminaciones intercompany, de equity, ajustes de NIF, etcétera.
todo lo podemos gestionar de una forma muy sencilla y partiendo de los datos base de cada país, pudiendo trazar cualquier cambio y cualquier cosa que sea, cualquier ajuste, asiento que se ha hecho al dato base, por decirlo así. Y en la parte de inteligencia artificial tiene un área que de momento es la única que no está integrada en Profix, que iría aparte. El plan es que se integre en los próximos, yo creo, 6 meses, un año, que lo que nos hace es podemos aplicar a todos los datos que estamos descargando para trabajar con Profix, a nuestros diarios, al mayor, a lo que queramos, le podemos aplicar un software de inteligencia artificial que nos va a detectar todos los riesgos posibles y los va a clasificar. ¿Qué tenemos? Pues, por ejemplo, detecta muy fácil fraudes, pagos duplicados, asientos que podrían estar duplicados, etcétera. Nos da un informe, con lo cual, de cara al control interno y a la auditoría interna, nos da mucha seguridad en los datos que tenemos. Funciona bastante bien. En el caso de la presupuestación, pues sabemos, y la experiencia sí nos lo demuestra, el 67% de las compañías emplea hasta 3 meses para completar el presupuesto anual. Y hay un 28% de compañías que emplean hasta 6 meses. En Profix lo haces en días. Realmente, en lo que tú necesites, lo puedes planificar, lo envías, rellenar los datos muy sencillo, los cálculos que hay que hacer, todos los manejos con hojas Excel, etcétera. Profix lo consigue automáticamente y es bastante sencillo. ¿Qué beneficios esperamos de implementar Profix? Pues reducir los tiempos de elaboración de informes y planificar en un entorno colaborativo. Esto es muy importante. En Profix es una aplicación cloud, pero cualquiera esté donde esté y más en este entorno que ha generado el coronavirus, por decirlo así, pues estemos donde estemos, podemos trabajar juntos, verlo juntos, colaborar en cualquier proceso, en cualquiera. Luego, acelerar las respuestas de información que cada vez son más exigentes en los procesos de cierre. También podemos reducir mucho los tiempos de consolidación y cierre. No tener que perder tiempo en extraer, conciliar datos en las hojas Excel, buscar errores en Excel o problemas o en los datos que nos han enviado, porque todo eso lo tenemos integrado. Aseguramos que tenemos toda la información en una única plataforma. La información no tiene por qué ser solo contable, puede ser de cualquier tipo, contable, extracontable, podemos tener la información de muchas fuentes. Optimizar las capacidades para el análisis predictivo, poder hacer predicciones y simulaciones con los datos que tenemos de una forma muy sencilla y reducir riesgos de negocio. En suma, al final todo confluye en que reducimos los riesgos de negocio y mejoramos los tiempos de reporte y la calidad del reporte. Vamos a ver el caso de éxito de una de las empresas que ha implementado Profix, que sería Seisland. Es una empresa española, multinacional, con sedes en muchos países y un crecimiento muy rápido y muy exitoso. Entonces, si queréis, pues os voy a dar paso a Ramón Bravo, que sería su subdirector financiero internacional, para que os comente un poco acerca de la empresa y de su éxito. Ramón, si puedes, perfecto. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias también a ti, Miguel Ángel, por darme la oportunidad de participar en el webinar. Entiendo, Juan Carlos, vas a seguir con la presentación o a poner la otra. Os voy a contar un poco quiénes somos, aunque, bueno, para situarlos en el contexto adecuado, aunque no voy a perder mucho tiempo en eso, yo creo que es más interesante que os cuente un poquito cómo llegamos nosotros a Profix, cómo lo hemos estado instaurando en todo el grupo Seisland y cuáles son las ventajas que yo he visto en todo el proceso, ¿no? Aquí está. Seisland es una empresa de prestación de servicios fundamentalmente de ventas. La empresa nació en el año 2001. Empezó como una empresa familiar con un socio mayoritario, con su hermano y algunos socios minoritarios que eran directivos de la compañía.
Empezaron vendiendo tarjetas de crédito para Citibank y a partir de ahí, bueno, pues empezó a crecer de una forma pues muy elevada. Si quieres ir pasando, Juan Carlos, yo te voy diciendo. ¿Qué vendemos? Pues todo lo que se pueda vender, sobre todo al gran público, es decir, productos de consumo masivo. No solamente, pero la mayoría de ellos sí, ¿no? A día de hoy vendemos, bueno, luego os repasaré un poquito todo el tipo de clientes que tenemos, pero lo vendemos por todos los canales que existen de ventas. Por venta digital, por venta de lo que llamamos punto de venta, la gente que veis en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en los centros comerciales también, en los stands en los stands en los centros comerciales, pues todo tipo de canal de venta que se os pueda ocurrir, Salesland lo trabaja. Y además lo trabajamos ahora mismo en 13 países, ¿no? Fundamentalmente España, Portugal y Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica. No estamos en todos los países, pero en la gran mayoría de ellos. Luego os repaso un poco cuáles son, pero son los principales son España, Portugal, Colombia, Chile, Perú, México, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, algunos se me olvidará, pero fundamentalmente países de habla hispana, excepto Portugal, ¿no? Ahora mismo somos 11.000 empleados, que básicamente pues 10.000, un poquito más de 10.000 son vendedores, que no son solo vendedores porque no ponemos un vendedor con una ETT al cliente y que el cliente vende y que el vendedor venda y ya está, ¿no? Sino que hacemos todo el proceso de venta. Seleccionamos a la gente, la formamos y luego tenemos toda una pirámide de un equipo de venta, ¿no? El vendedor tiene un supervisor, el supervisor tiene un coordinador, el coordinador un jefe de equipo, el jefe de equipo un jefe de canal, etcétera, ¿no? Dale, Juan Carlos. Bueno, la presentación voy a pasar muy rápido por ella en algunas slides. Luego, si alguien tiene interés en verla más detenidamente, me la puede pedir a mi dirección de correo electrónico, que es ramonbravo@salesland.net. ramonbravo@salesland.net. Estas son nuestra misión y valores, porque os he puesto una presentación comercial para que conozcáis la compañía, no es una presentación ad hoc. Juan Carlos. Esto es nuestro ritmo de crecimiento. Está puesto el del 2008, pues por no aburrir desde el 2001, ¿no? Pero en el 2001 empezaron vendiendo 200, 300.000 euros. En el 2008 ya estábamos en 13 millones de euros. Y bueno, pues podéis ver los ritmos de crecimiento que hemos tenido. Y todo lo que implica detrás, pues como la mayoría de vosotros supongo que sois financieros, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Financiar todo este crecimiento que no ha sido trabajo fácil, pero además, pues apertura de oficinas, contratación de gente, apertura de países, bueno, todo, ¿no? Y poco a poco las finanzas se iban complicando, claro, porque había que ir consolidando todos estos países, porque ahora mismo estamos en 13 países, son 21 empresas dedicadas todas ellas a venta, y las 21 empresas consolidan en España. Hasta el 2019, pues bueno, pues llevamos 167 millones de euros. En el 2020, creo que viene luego, pero os lo cuento ya, nos adquirió un fondo de inversión americano, dejó de ser una empresa familiar. Todos los antiguos directivos y antiguos accionistas siguen trabajando en la compañía, pero ya como empleados y accionistas minoritarios, han guardado una pequeña parte de acciones. Y el fondo de inversión americano entró en la propiedad de la compañía en febrero del 20, es decir, el 14 de febrero del 20, justo antes de la pandemia, ¿no? Evidentemente, en el 20 pues hemos bajado, porque hemos bajado la venta en todos los países, hemos estado cerrados. Imaginaos cómo ha influido la crisis en una empresa que se dedica a la venta pura y dura, ¿no? Mucha de ella en contacto físico. Tenemos también call centers de venta remota que han seguido funcionando, pero con menos productividad. Total, que nos bajamos hasta 113 millones. Y el presupuesto del 2021 no esperamos recuperar todo lo que hemos perdido, pero sí una buena parte de ello, hasta los 144 millones de euros. Al cierre de 31 de mayo vamos cumpliendo el presupuesto al 100%.
Con lo cual, yo creo que lo conseguiremos o incluso lo superaremos un poquito. Juan Carlos. Bueno, esto ya os lo he contado. Es una cosa interesante que contaros cara a la implantación de Profix es que cuando empezamos con Profix, que es hace bastante muy poquito, hace unos meses, éramos 15 compañías y estábamos en 8 países. Y en muy poquitos meses ya somos 21 compañías y 13 países. Todas estas aperturas nuevas se han ido integrando en Profix de una forma muy natural y bastante fácil. Cosa que a mí me da un poquito de miedo al principio, ¿no? Porque en pleno proceso de implantación, de repente te llegan nuevos países, nuevas empresas, ¿no? Pues eso es bastante sencillo hacerlo con Profix. Juan Carlos, pasa. Bueno, estos son un poquito los hitos desde el 2010. La empresa nació en el 2001, como os he contado, con venta de fuerza de venta, de gente vendiendo en la calle. En el 2010 se adquirió una pequeña empresa de call center y a partir de ahí desarrollamos toda la línea de negocio de venta remota. Ahora tenemos 4 call centers en diversos países. A partir del 2011 entramos en Latinoamérica, entramos en Perú primero en el 2011, en Colombia y Chile en el 2012 y bueno, a partir de ahí, en el 2013 montamos una sociedad para vender seguros porque pues, la legalidad hace que tengas que tener una empresa que cumpla una serie de requisitos. En 2015 abrimos Sales & Jobs para trabajos más temporales, campañas más concretas de 2-3 meses. En el 16 abrimos Sales & Digital para vender, bueno, pues la venta digital se está imponiendo y nosotros ya desde entonces estuvimos poniéndonos las pilas para hacerlo. Hoy en día Google es uno de nuestros principales clientes. Y en el 2017 abrimos Sales & Brands, que es, bueno, pues una empresa sobre todo dedicada al marketing digital. No solo al digital, pero también al marketing tradicional, pero fundamentalmente volcado en la venta digital, en el marketing digital. Y en el 2020 lo que os he contado, el fondo de inversión Acon, que podéis buscarlo en internet, es un fondo monstruoso, de grande, quiero decir. Entra como accionista principal y, bueno, pues todos nos tenemos que amoldar a, si ya habíamos crecido a un ritmo muy elevado, pues ahora, como comprenderéis, un fondo de inversión americano quiere mantener ese ritmo ahora que estamos saliendo de la pandemia y incrementarlo si puede ser, ¿no? ¿Pasa, Juan Carlos? Bueno, estas son un poco las líneas de negocio a las que nos dedicamos, que os he ido contando, ¿no? Fuerza de ventas, punto de venta, venta remota, digital y brands. No en todos los países tenemos abiertas todas las líneas de negocio. Normalmente entramos por fuerza de venta y a partir de ahí desarrollamos el resto, ¿no? En algunos países el punto de venta es más importante que fuerza de venta, en otros al revés, en otros es la venta remota. Lo que intentamos hacer es, cuando entramos en un país, poco a poco, es ir creciendo en líneas de negocio, en clientes, etcétera, ¿no? Muchas veces, además, tenemos muchas similitudes. Si lo hacemos bien para LG Colombia, pues LG Colombia nos recomienda para Perú y abrimos el cliente en Perú y así, ¿no? Juan Carlos. Bueno, esto es un poquito más, una de las slides un poquito comercial que vamos a pasar de ella, Juan Carlos. Si quieres, yo te voy diciendo la que nos detengamos, ¿no? Bueno, esos son algunos premios que ha recibido Seidan. Vuelve un poquito, Juan Carlos, si puedes. Aquí. Estamos en el ranking de las 1000 empresas que más crecen en toda Europa en el 17. En los últimos 3 años Forbes nos ha catalogado como una de las mejores empresas para trabajar, bueno, etcétera, ¿no? Ahí tenéis varios premios que tenemos. La cobertura que hacemos de venta total para el cliente puede contratarnos para que le vendamos un producto en un canal o en todos sus canales. Por ejemplo, para Movistar, en Chile, les vendemos por 3 líneas de negocio diferentes en 8 canales de venta diferentes. O sea, somos capaces de hacerlo con cobertura de canal, con cobertura de línea de negocio y con cobertura de país, ¿no? Los que tienen presencia internacional, pues son los clientes más grandes que tenemos. Ahora sí, Juan Carlos.
Bueno, aquí tenéis todos los clientes, es un poco caótica esta slide, pero bueno, aquí ya os he contado. Tenemos el sector financiero, vendemos a Wizin, a Bankinter, a Santander, a CaixaBank. En España la ONCE es un cliente muy importante, Google es un cliente, pues ahora mismo debe ser el tercero en fuerza en cifra de negocio. En fin, son todos los clientes que tenemos. La Mutua, en Latinoamérica vendemos mucho para LG, para Whirlpool, para Huawei, para Xiaomi. En Xiaomi en España también somos muy potentes. También trabajamos en el sector energético, EDP, Endesa, Repsol. Bueno, ahí los veis todos. Juan Carlos. Bien, esto es una herramienta que os cuento un poquito, paso de puntillas por ella, pero es una herramienta que hemos diseñado nosotros mismos que se llama Aragne, que básicamente lo que hace es que la ponemos a disposición del cliente y el cliente puede ver online todo lo que está pasando en todos sus puntos de venta. Cuando un cliente nos encarga la venta de su producto, por ejemplo, en Colombia, no nos la encarga en la capital, nos la encarga en 14 ciudades, 17 ciudades, tenemos que estar en todas. El cliente en cada punto de venta, en cada una de sus ciudades online puede ir viendo qué se está vendiendo, si se está cumpliendo el presupuesto, si se está cumpliendo el mix de producto que nos ha pedido para ese mes, etcétera. Y todo gracias a esta herramienta que diseñamos nosotros para nosotros mismos, porque nosotros cobramos fundamentalmente a éxito, no siempre, pero tenemos un porcentaje fijo muy pequeño y un variable muy importante que es si cumplimos las ventas. Luego, ese cumplimiento se le traslada al vendedor o no, depende de si ha conseguido su target o no, ¿no? Pues necesitamos saber en todo momento cómo vamos. De repente, si te vas a quedar al 95% del objetivo en un mes, pues necesitas a lo mejor hacer una acción determinada para llegar a ese 100%. Eso solo lo consigues si sabes que vas a terminar el 95% el día 15. Juan Carlos. Bueno, eso ya os lo he contado, es un poco lo que os decía al principio. Nos encargamos de la venta de 0 a 100. Seleccionamos al personal, lo formamos, le hacemos esa curva de aprendizaje, la gente que nos sirve no te la quedas, la sustituyes por otra buena hasta que montas un equipo de ventas bueno que en 2 o 3 meses ya tiene que estar funcionando muy bien. Y luego tienes toda una estructura y una pirámide para organizar esos equipos de venta que funcionen correctamente, ¿no? Bueno, esto es una fundación que hemos montado, no me detengo mucho más en ello. Bueno, estos son los modelos de trabajo que yo realmente bueno, soy financiero y os lo explica mejor un comercial, ¿no? que yo mismo. Son un poco todos los canales y todos los modelos de trabajo que tenemos en Seisan actualmente. Los leads, por ejemplo, hace 4 años prácticamente no los trabajábamos porque no existían. Ahora la venta de leads es muy importante y la mayoría de los clientes lo quieren, ¿no? Ya sabéis, el dato personal, la database, se está convirtiendo en el futuro. Pero bueno, hay muchos más, ¿no? No me voy a detener en ellos, Juan Carlos. Si puedes irlos pasando. Pásalo. Esto también. Bien. Básicamente, esta sección de la presentación solo quería que fuera, pues eso, una pincelada de lo que somos nosotros. ¿Cómo llegamos nosotros a Profix o a Google Live? Pues la empresa se está haciendo tan grande que la consolidación la hacía el equipo financiero. Yo soy auditor de profesión, empecé haciendo auditoría, entonces la consolidación más o menos la controlo, pero la hacíamos de una manera muy manual, con Excel, con reportes que intentamos homogeneizar, pero se hacía difícil porque trabajamos con muchas empresas en moneda extranjera y cada vez se complicaba más y tardábamos más en hacerla. Nosotros tenemos además una cantidad de costes porque necesitamos ir sabiendo la rentabilidad de cada proyecto, de cada cliente, de cada país, etcétera, ¿no? Aparte de la contabilidad puramente financiera que hay que presentar y que hay que hacer una vez al año. Entonces empezamos a mirar cómo podíamos cambiar esto. Primero pensamos en lo más lógico, que es, oye, pues montamos un ERP para todos los países en los que estamos, ¿no? Pero enseguida descartamos la idea porque era monstruosamente caro. En España, por ejemplo, manejamos SAP, pero en otros países manejamos otras herramientas diferentes.
porque normalmente además hay algunos países con una estructura, bueno, y un volumen muy grande que permiten RPs más sofisticados, pero hay otras más pequeñas que con una herramienta más simple te vale, ¿no? Entonces al final dijimos, no nos hace falta tener una RP para todas las compañías, lo que nos hace falta es una herramienta de consolidación, una herramienta que consolide todo lo que viene de los RPs locales que pueden ser diferentes entre sí. Exploramos el mercado, contraté un consultor externo que me vino recomendado por los accionistas, por Aecon, por los americanos. Ese consultor externo y yo nos dedicamos a explorar todo el mercado. Seleccionamos hasta 51 herramientas de consolidación. De esas 51 hicimos una criba, nos quedamos en 23. De esas 23 volvimos a hacer otra criba, ya un poquito más en detalle, nos quedamos con 3 nada más. Profix era una de ellas y al final esas 3 las examinamos muy a fondo, nos entrevistamos con los 3 varias veces y al final nos quedamos con Profix. Es decir, que vosotros si estéis interesados ahora en la actualidad o en el futuro de utilizar una herramienta de consolidación, vais a hacer este mismo proceso. Y tal vez no seleccionéis a Profix, pero os aseguro que Profix os va a quedar en la terna final seguro, porque tiene una serie de ventajas y facilidades en el manejo y en la prestación de las cosas que da que no tienen otras herramientas en el mercado, ¿no? Empezamos a instalar Profix con ayuda de GoLive, con ayuda de Juan Carlos y el equipo de Juan Carlos que tiene detrás. Y ya os digo, ha funcionado bastante bien. Ahora tenemos por un lado la contabilidad analítica que me permite sacar consolidados todos los meses por centro de coste. Pero también financiera, tanto PIG como balance, como cash flow, etcétera, ¿no? Que esa parte manualmente la verdad es que la hacíamos cada 3 meses, porque con llevar la contabilidad de costes nos valía para saber la marcha del negocio. Ahora también tenemos la financiera, que antes no teníamos. Lo que hace Profix es que se conecta vía servidor con varios de nuestros países, con los más importantes, con España, Perú y Chile, y directamente lee el servidor. Porque hay otra parte que a lo mejor os pasa a vosotros o a algunos de vosotros. Yo soy muy mal informático, necesito siempre ayuda de la parte técnica, ¿no? Entonces, la parte técnica para la implantación de una herramienta como esta hace falta. Necesitas tener a los técnicos de tu compañía bien coordinados con los financieros. Si conseguís eso, la implantación se hace bastante sencilla. Al final el técnico lo que te dice es, oye, mejor que los datos se guarden en la web, o mejor que estén en un servidor, o mejor que estén, bueno, esas cosas que yo por lo menos no controlo tanto como la consolidación. Entonces, pues como os decía, Profix lee esos servidores, lee esos RPs directamente, se comunica directamente con ellos y, bueno, pues tenemos una serie de fechas marcadas y cuando el director financiero local da una tecla en el Profix y dice, ya lo tengo subido, pues ya lo puedes coger, se coge directamente. Hay otros países más pequeñitos que no merecía la pena desde el punto de vista técnico o no era viable este modo de funcionar. Y entonces, bueno, pues envían todos los meses unos ficheros planos muy sencillitos que extraen de los propios ERPs locales y esos ficheros planos ya están homogenizados y se meten en Profix automáticamente también, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con ellos. Básicamente ahora tengo una consolidación antes de lo que la tenía antes de implantar Profix. Tengo mucha más información de la que tenía antes y puedo dedicar más tiempo a analizar esos datos y a dar pistas a la gente de negocio de las cosas que pueden estar pasando, las cosas que hay que corregir, etcétera, lo antes posible, ¿no? No sé, Juan Carlos, si quieres que añada algo más o alguna cosa que me haya dejado que quieres que comente. Bueno, primero, nada, darte las gracias. Es un orgullo y un honor trabajar para empresas como vosotros, como Seisland. Sí, impresionante la presentación y todo lo que habéis conseguido en tan poco tiempo. Algunas de las cosas yo tampoco las sabía, las he conocido hoy, lo cual lo hace aún más impresionante.
Y bueno, más o menos mi parte era un poco si también, es un poco pronto también quizá para saberlo, pero saber si habéis podido conseguir o valorar algunos ahorros también en la estructura financiera o aparte del ahorro de tiempo. Bueno, en la estructura financiera, la verdad es que imagínate que en una empresa dedicada a lo que nos dedicamos, es decir, a vender, los financieros somos un mal necesario. Los comerciales son los reyes. Entonces, nosotros yo siempre lo describo así, tenemos un equipo directivo lleno de gente cuya virtud principal es la audacia. Pero claro, esa audacia tiene que tener un contrapunto que lo ponemos 2 o 3 personas nada más, que es la prudencia, y en ese balance de la prudencia y la audacia yo creo que se basa el éxito de Seisman, por lo menos hasta el momento, ¿no? Entonces, la verdad es que somos un equipo financiero bastante reducido en todos los países. En España, que es la matriz, hay 5 personas. Yo es verdad que llevo todo el grupo, entonces la verdad es que lo del teletrabajo yo creo que en mi caso ya se va a quedar instaurado porque si antes llevaba 12 países en remoto y ahora y uno en vivo, pues ahora llevo 13 en remoto. Hay un director financiero para España. Yo soy su director financiero global. Hay un director financiero recién incorporado, puesto por Aecon, por el fondo de inversión, a quien yo reporto ahora, que está en Colombia. Y que esta parte, bueno, pues la conoce, pero no ha estado tan encima de ella, como tú bien sabes. Y estamos un poquito en el proceso de, bueno, ya lo acabamos de implantar y estamos empezando a ver esas ventajas y ese tiempo que tenemos para analizar cosas. En la parte financiera, no te diría yo que hemos ahorrado gente, por ejemplo, ¿no? Pero sí que nos estamos deteniendo más en algunos costes que antes pasabas de puntillas por ellos o no los mirabas porque eran costes directos del proyecto y se encargaban los gerentes del proyecto, etcétera. Ahí sí damos pistas a la gente comercial y al equipo financiero, al equipo de dirección general, les decimos, oye, mirar esto, mirar esta parte, mirar esta parte. Y yo creo que eso les da pistas para que puedan ir ahorrando en el futuro algunas cosas, ¿no? Muy bien, pues si Miguel Ángel, si te parece, podemos comenzar. Muy bien. Bueno, yo tengo algunas preguntas que me surgen porque hemos estado hablando, este webinar, el objetivo era hablar de todo el tema del proceso de cierre y de consolidación y de cómo se puede llegar a optimizar este proceso, evidentemente sobre una herramienta como puede ser Profix. Y entonces yo creo que surgen preguntas en el sentido de, bueno, pues realmente cuánto tiempo puede llevar un proyecto de estos, inclusive cuánto coste, porque has comentado, Ramón, que implantar un ERP para todos esos países pues era muy costoso y más sobre todo teniendo empresas pequeñas. Entonces, pues bueno, pues cuánto coste aproximado puede llegar a suponer este proceso. ¿Qué grandes ventajas te aporta una herramienta como Profix, ¿no? Porque, o sea, evidentemente si no tienes nada, pues te puede dar ventajas, pero tú que habrás analizado, Ramón, como habéis dicho, y habéis pasado de 51 herramientas, luego 23, luego ya 3 y al final conseguir decidir por una herramienta como Profix, o sea, ¿cuáles serán realmente los objetivos o las ventajas que ibas buscando en una herramienta de consolidación financiera? Y sobre todo eso, o sea, ¿qué ventajas o qué grandes objetivos has cumplido que no tenías antes de tener la herramienta y que tienes ahora? Bueno, son varias cosas. No la he preparado para ahora, pero podía haberla compartido. A lo mejor a posteriori la puedo pasar. Pero teníamos hecho un Excel muy sencillito con las características que veíamos en cada uno de los productos, ¿no? Había una parte técnica que yo se la dejaba valorar a mi equipo técnico, a la parte de tecnología de Seisland, de temas, pues eso, técnicos, ¿no? Y había otra parte financiera, donde ahí poníamos, oye, una serie de requisitos que teníamos que tener sine die. Esas ventajas que buscábamos, había unos mínimos, entonces esos mínimos, quien no los cumplía lo tirábamos fuera y quien pasaba los mínimos, pues llegábamos a, oye, bueno, pues esto ya lo cumple, pero ahora me gustaría que tuviera esto y esto y esto
de más allá. En nuestro caso, montar una herramienta de consolidación financiera era prácticamente una obligación, porque ya te digo que los ajustes de consolidación mensuales pueden ser del orden de 200, 200 y pico, y además conlleva un cálculo bastante laborioso, no difícil, pero sí laborioso, ¿no? Entonces, con todo lo que íbamos creciendo, el equipo financiero era capaz de hacerlo a mano, digamos, en un plazo de aproximadamente 7 días. Lo que hacíamos era la consolidación de una PIG analítica, es decir, una PIG por centro de coste, y la podíamos ver por línea de negocio, por cliente, por proyecto, por país, etcétera, ¿no? Ya está, no llegábamos más allá. Había una parte importante que no hacíamos, que hacíamos una vez cada trimestre, sí podíamos, y siempre una vez al año, que era el cierre, porque eso es obligatorio, que era la consolidación financiera pura y dura, la ortodoxa, la oficial. Esa parte tiene una PIG financiera, que ya no va por centro de costes, sino por naturaleza, y unos balances. Los balances en la consolidación, como la mayoría de vosotros sabréis, tienen 3 tipos de cambio. El tipo de cambio de la PIG, que es un tipo de cambio medio del ejercicio. El tipo de cambio del patrimonio, que son tipos de cambio históricos a la fecha en la que se produjeran, y los tipos de cambio del resto del balance, que excluyendo el patrimonio, que son a fecha de cierre. Eso produce unas diferencias de conversión en todos los países que consolidamos como moneda extranjera. Pues toda esa parte la tenía que controlar. En el caso de Profix también había algunas otras que lo cumplían. Toda esa parte era indispensable que la cumpliera, porque ahora disponemos de esos cierres financieros mensuales. Antes no lo disponíamos de ellos, porque hacer esa consolidación era mucho más complicada que la PIG analítica, ¿no? Nosotros, además, no tenemos mucha facturación intragrupo entre compañías del grupo. Entre las compañías españolas sí, son grupo fiscal las compañías españolas, con lo cual esa parte está cubierto. Pero sí que la PIG, bueno, pues más o menos, como no hay mucha operación intragrupo, se maneja, pero en balance sí hay un montón de saldos cruzados. Ya sabes que hay una parte de consolidación que es esa, la que os digo, de integración de balance, PIG y patrimonio con distintos tipos de cambio, pero luego tienes que quitar el equity, es decir, la consolidación tiene que eliminar toda la inversión financiera con el capital y las reservas del resto, montar una reserva de consolidación, toda esa parte la hacíamos cuando era obligatorio y ahora la tenemos todos los meses y nos ayuda mucho, nos ayuda también con los bancos para ver ratios de deuda financiera sobre EBITDA, etcétera, que antes no veíamos y que ahora sí los tenemos, ¿no? Eso indudablemente ha sido una ventaja y esa parte sí queríamos que la tuviera cubierta la herramienta que implantáramos. La herramienta ha sido bastante fácil de implantar, sobre todo en esa parte financiera. La analítica, como es más nuestra, pues hemos dado un poquito más el coñazo. También quiero destacar una cosa. Yo no sé si Profix lo instala más gente en España o no, creo que no, pero GoLive ha mostrado una flexibilidad brutal, porque imagínate, ya te digo, cuando empezamos éramos 15 empresas y 8 países y al terminar 3 meses más tarde, 3 y medio, han sido 21 empresas en 13 países, pues se ha mostrado muy colaborativa a la hora de, oye, mira, ayúdame porque tengo que montar esto otro, incluso cosas que a lo mejor nos correspondía a Seisland, como hablar con los técnicos de tecnología de los países para que facilitaran la coordinación con los ficheros que coge Profix, pues incluso han hablado muchas veces ellos mismos en lugar de nosotros. En cuanto al coste, pues yo eso no sé si es una parte más confidencial o no, prefiero que la comente Juan Carlos, que lo sabe perfectamente lo que nos han cobrado. A mí me parece que ahora lo puedo decir que es poco, antes de contratarles era mucho. Pero ahora sí les puedo decir que a nosotros nos ha merecido mucho la pena. Sí. Bien. Una pregunta, perdona, Ramón. Entiendo que al tener empresas en diferentes países existirían diferentes planes de cuentas para lo que es el problema de la consolidación financiera, que entiendo que la herramienta ayuda a homogeneizar de cara a esa consolidación. Correcto. La herramienta lo que hace es un mapeo entre las cuentas locales de la contabilidad local
y las cuentas consolidadas. Y ese mapeo, bueno, si hay alguna cuenta nueva, se ha de reportar. Hay un proceso que hemos instaurado en la compañía de, oye, mira, pues hay una cuenta nueva o hay un proyecto nuevo, un cliente nuevo, pues hay que informarlo de esta forma, también a Profix, y Profix lo coge directamente. Y sí, esos balances hacen un mapeo. En cuanto a la PIG, va por centro de coste, es más sencillo, porque cada apunte, aunque vaya una cuenta contable determinada, lo que nos fijamos ahí es en la variable del centro de coste, para meterla en el centro de coste adecuado en Profix. Y otra pregunta, con respecto al equipo, un proyecto de estos, vamos, de cualquier tipo de proyecto, siempre que afecta a los sistemas, siempre digamos que hay una resistencia al cambio. Entonces, ¿hasta qué punto ha sido difícil o problemático desde el punto de vista inclusive de conocer la herramienta, de adaptarse a la herramienta y de empezar a utilizarla por parte de las diferentes personas que están afectadas dentro de la organización? Bueno, es verdad que esas cosas cuesta a veces, ¿no? Lo que pasa es que date cuenta que la parte de los directores financieros locales, el director financiero de España, el de Colombia, el de Chile, el de Perú, etcétera, para hacer la consolidación que hacíamos antes tenían que preparar un reporte mensual, un reporte que ahora se les ha facilitado mucho. Ahora prácticamente de ese reporte han conservado el 20% de algunos detallitos muy concretos de cada país, ¿no? Pero el 80% del reporte que preparaban ellos antes a mano, es decir, ellos cerraban y se ponían en un Excel a montar la información que yo les pedía con una cierta homogenización para luego yo hacer la consolidación. Eso ahora ya no tienen que hacer nada, cierran y el ERP lo hace todo directamente. Lo lee Profix directamente o extrae un fichero plano y el fichero plano va a Profix, que tarda muchísimo menos. Entonces, ahora están muy contentos. Es verdad que al principio no es tan fácil señalarles que esto iba a ocurrir, pero obviamente es poco discutible. Entonces, al final, bueno, se dieron cuenta de que les iba a traer cuenta bastante pronto y entonces colaboraron bastante con ello, ¿no? Luego, por casualidad, hemos estado en un entorno de muchos cambios dentro de Salesland. Es decir, nos hemos tenido que adaptar a la pandemia, pero al mismo tiempo que la pandemia nos hemos tenido que adaptar a unos nuevos accionistas que requerían además otro tipo de información mucho más exhaustiva, porque los accionistas anteriores pues eran comerciales y muy poquito sabían de finanzas. Entonces ahí prácticamente se hacía lo que la parte financiera decía. Pero ahora un fondo de inversión americano es especialista en finanzas, con lo cual son mucho más exigentes y requieren mucha más información. Entonces nos hemos tenido que adaptar al teletrabajo, a la pandemia, a los nuevos reportes. Bueno, pues el Profix era una cosa más, ¿no? La hemos metido un poco dentro de todo lo que hemos tenido que ir cambiando. Y yo te diría que aunque ha habido alguna cosita por parte de mi equipo, en general estoy bastante contento con cómo lo han gestionado todos. Bien. Hay una pregunta para Juan Carlos, y es que se entiende que hay, o sea, la empresa que entiendo que lo pregunta, pues debe estar pensando a lo mejor en implantar algún tipo de herramienta de este tipo, pero no tiene claro todavía si es o si realmente le puede llegar a beneficiar en gran medida o no. Entonces, aquí lo que viene a preguntar es si vosotros como consultores podéis llegar a recomendar que no es interesante implantar una herramienta como Profix, y si es interesante, pues que a partir de qué momento puede llegar a ser bueno el considerar la implantación de una herramienta como Profix. Sí, pues absolutamente se lo podemos recomendar, que no tiene que implementarla si no es necesario. En nuestra experiencia, más o menos, sí que hay una serie de factores que sí que te dicen cuando una empresa debería o es muy probable que le vaya muy bien la herramienta. Una es cuando tienes consolidaciones de datos de diferentes países y diferentes monedas. Es fundamental. Si estás en ese caso, es muy probable que te vaya a ayudar mucho, porque además lo que vas a hacer es luego no parar los procesos. Si la empresa crece, que es lo normal cuando empieza a salir fuera, una empresa, una pyme española,
que empiece a ir fuera y empiece a tener, pues como le ha pasado a Seisland. Primero son 2 países, pero luego son 4 y luego son 8. Entonces, esta herramienta le va a permitir crecer sin congestiones en el departamento financiero. Otra es cuando la estructura de costes, la estructura analítica de reporte es muy compleja. Normalmente puede que no tengas en otros países, pero tienes o muchas fábricas o tienes muchas delegaciones o depende un poco del control. No es un RP, no es como un RP, que si implantas un RP te estás planteando unos costes altísimos, un proyecto a lo mejor de 1 a 2 años. Esto, dependiendo de la complejidad, que básicamente la complejidad es número de fuentes de información, ni siquiera número de empresas. Quiero decir, pues si tienes 20 empresas que tienen 20 sistemas diferentes, es un poco más largo. Si tienes 20 empresas que tienen 1 o 2 sistemas de donde extraes los datos, es mucho más rápido. Y podemos estar hablando de proyectos de 1 mes a 2 meses de implementación para una consolidación o una presupuestación. O sea, son proyectos muy cortos de ejecución. Y viendo la casuística, realmente les podemos decir muy rápido si les puede llegar a interesar o no. O si en algún punto les puede llegar a interesar sin ningún problema. Respecto al tema de costes, es que había también una pregunta y está un poco relacionada a lo que han comentado antes, Ramón, que te ha cedido el testigo a ti para que lo comentes, Sí. ¿no? Desde el punto de vista de costes para implementar, entiendo, lógicamente, que va a depender del tamaño de empresa, pero ¿se puede tener una referencia para saber cuánto puede llegar a costar un proyecto como este? Sí, el coste es una implementación cloud, entonces al final se paga por usuario, ni siquiera por tamaño de empresa, ni por volumen, ni por volumen de datos. Es por usuario y tenemos 4 tipos de usuarios. Uno es obligatorio, que es el administrador. Luego tenemos usuarios avanzados, usuarios de reporting y usuarios solo para visualizar datos. De media, depende, a medida que aumentas el número de usuarios, baja el coste, pero de media pues podría ser, si partes de unos 10 usuarios, estarías hablando de un coste de 180 euros usuario mes, más o menos. Y a medida que aumentas, pues si tienes más usuarios de reporting que usuarios avanzados, pues ese coste puede bajar a los 80 euros, depende del volumen en el que estés, de 80 a 200 más o menos. Y ese es el coste. Realmente, como has dicho, la herramienta está en cloud. Sí. Digamos, ¿hasta qué punto el usuario es propietario de la herramienta? Claro, el usuario no es propietario, bueno, como todas las aplicaciones de cloud, que es a lo que vamos irremediablemente, porque tiene otras muchas ventajas, no vamos por ir. Al final tienes el software totalmente actualizado, sin costes de IT cada día. O sea, aquí Profix suele hacer unas 4 o 5 actualizaciones anuales. Pues todos los usuarios de cloud la tienen desde el minuto 1 disponible. Entonces, bueno, hay grandes ventajas. Tienes una usabilidad del 90 y pico, 99,9%. No tienes que implementar nada en tus equipos. Directamente desde cualquier país en el que estés con un navegador accedes. Y de lo que es la empresa propietaria es de sus datos. Los datos tienen un sistema de seguridad en Amazon, bueno, está aprobado incluso para bancos, en donde la empresa es propietaria de sus datos y los tiene totalmente encriptados, y aunque viajen a la nube, viajan encriptados con un dispositivo que instalamos en cada uno de los equipos de los que extraemos la información. Y en eso no habría mucho problema, pero el cloud es así. En el cloud no eres. Lo que sí que tiene Profix es que la autonomía para los usuarios avanzados y administradores es muy alta. En el proceso de información que les damos hay una formación muy específica para usuarios avanzados y administradores, en donde prácticamente van a depender muy poco de IT, de su propio departamento de IT, y muy poco de nosotros también. Que no es tan bueno, pero es así. Es una herramienta muy buena para eso. Ahora mismo está claro que hay una tendencia absoluta a que las herramientas estén en cloud, con lo cual estáis absolutamente alineados con la tendencia general por todas las ventajas que lleva aparejado. Lo que pasa es que sí que es cierto que todos los usuarios o los propietarios
este tipo de aplicaciones tienen que tener en cuenta que realmente son propietarios de sus datos, no de la aplicación, porque el estar en cloud pues trae otras ventajas, pero no es el ser propietario físico de la aplicación. Exacto, así es. Muy bien. Oye, pues a mí solo me queda, por un lado, dar las gracias a Juan Carlos y a Ramón por decir dos pinceladas. Creo que es muy interesante el tema que se ha comentado de que esta herramienta o la herramienta que un profesional de finanzas vaya a buscar si realmente quiere digitalizar su proceso, pues que sea hecha por financieros y para financieros. Creo que es muy importante porque al final el funcional va a agradecer en el uso de la herramienta el cómo esté desarrollado. Luego que el objetivo principal indudablemente es reducir los riesgos de negocio, fundamental. Y luego pues las razones para implantar este tipo de herramientas, ¿no? Creo que es importante lo que se ha comentado sobre que es especialmente para empresas que necesiten la consolidación por diferentes países y monedas y que sea también para empresas que tengan una estructura de costes compleja. Bueno, Sí. pues sin nada más, como lo he dicho, agradecer a GoLive este nuevo webinar, agradecer indudablemente al grupo Salesland la colaboración para el webinar, a Juan Carlos y a Ramón de una forma muy personal y a todos los asistentes a este webinar, deciros que, bueno, pues que la semana que viene desde ASE tendremos un nuevo webinar patrocinado por IBM y que os esperamos allí en el caso de que queráis estar. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel Ángel. Yo quería decir una cosa antes de despedirnos, si me permite. Si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta más específica, que me la haga a ramonbravo@salesland.net. Por ejemplo, lo que has comentado antes de qué factores utilizamos para decidir qué herramienta implantar y tal, pues tengo un Excel con 5 grandes grupos y dentro de cada grupo 10 puntos para bueno, todas las variables que le puedan servir a esa persona para decidir entre una herramienta u otra, ¿no? Creo que eso, Ramón, es de las cosas que más valor tienen para cualquier profesional de finanzas, el poder, antes de empezar un proyecto, el poder hablar con gente que haya hecho ese proyecto y que le pueda aconsejar, sobre todo en las mejores prácticas, en las cosas interesantes a hacer y en las cosas interesantes a no hacer. Con lo cual, con seguridad, tu ayuda será estupenda. Acaba de entrar justo ahora mismo una pregunta que, bueno, realmente es una pregunta, no es una pregunta, es que si podemos pasar los datos, vuestros datos de contacto. Entonces, como el webinar es grabado, en un par de días aproximadamente o 3 os enviaremos la grabación del webinar y en esa información os incorporaremos los datos de contacto tanto de Ramón como de Juan Carlos. Fenomenal. Sí, sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchas Muy bien. gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.